Bueno, pues comenzamos ya. Este es nuestro último encuentro de las cafés en la biblioteca que hemos hecho a lo largo del Festival LEA, de la 15ª edición del Festival LEA. Parece que ya estamos en la recta final y este es la última actividad que hacemos aquí en nuestra biblioteca. Estamos muy contentos con el balance de esta nueva línea de trabajo que Adriana ha decidido introducir en el festival. Creemos que está bien, nos gusta que la gente venga a esta biblioteca. Esta es una biblioteca magnífica que yo creo que todavía es un tesoro por descubrir para mucha gente en esta ciudad, y creemos que es muy bueno atraer la atención de la gente aquí. Tenemos hoy un acto muy bonito que estamos muy ilusionados de escucharte, que es un homenaje a Mariano Azuela en el 150 aniversario de su nacimiento, ¿no? del escritor mexicano. Para mí será un descubrimiento. Yo es una figura que conozco poco, me sonaba, pero ni he leído nada de él, ni sobre él tampoco, con lo cual nos hace muchísima ilusión a los que estamos aquí. Seguro que unos los conocen mejor que yo, y será un nuevo descubrimiento de estas jornadas. Pero también ha sido un descubrimiento Luis Eduardo Torres estos días, porque nos ha acompañado en varias de las actividades. Sí. Y bueno, ha sido estupendo Gracias. tenerte aquí, y ha sido uno de nuestros descubrimientos de este festival, mío sobre todo. Todos los demás te conocían, pero para mí ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Ya te veo unido a esta mesa, a este escenario, y esperamos que haya muchas más ocasiones. Sí. Y te dejo ya, tienes un solo show hoy. Sí. Va a ser diferente de los demás días, pero espero que nos lo pasemos bien. Estoy listo para que nos lo pasemos bien. Yo creo que sí, perfecto. Luis Eduardo, te dejo en manos de Luis Eduardo, y seguro que nos vamos a aprender mucho. Sí. Siempre contigo. Gracias. Mil gracias. Pues sí, creo que para todos estos eventos, sobre todo por muchas razones aquí en el Cervantes, son muy especiales porque es la casa de nuestro idioma, ¿no? Así lo vemos, sobre todo también los que estamos como migrantes en el extranjero. De alguna manera lo vemos como la casa de nuestro idioma que amamos tanto. Y yo creo que todos hemos descubierto cosas. Hoy por la mañana comentaba esta imposibilidad de conocer todo, ¿no? A uno a veces le da vergüenza porque, sobre todo en ocasiones como esta, cuando conoces a tantos escritores, gente que ama la literatura, y alguien te puede decir, ¿conoces tal escritor de Bolivia? Y tienes que confesar que no, porque la verdad es que es imposible, pero creo que para eso se hacen estos eventos. Así que mil gracias a Lea por esta oportunidad, y para eso estamos, para seguir aprendiendo, para seguir descubriendo cosas. Y en este caso, bueno, va a ser Mariano Azuela, ¿vale? Entonces, cuando recibí la invitación para hacer este homenaje a Mariano Azuela, lo primero que se me ocurrió fue comentar, mi escuela primaria se llamaba Mariano Azuela, con todo entusiasmo ese que te da la nostalgia de la infancia, ¿no? Y la verdad es que no sé qué pensó Leonora Moroleón, quien me llamó, ante esta respuesta que yo le di así tan inmediata y abruptamente. Pues supongo que en estos casos lo que esperas de tu invitado es que te dé la certeza de que va a estar a la altura de la consigna, ¿no? Que te dijera, sí, me he leído toda la obra, hice mi trabajo final de tesis en Mariano Azuela, pero no, a mí lo único que se me ocurrió fue decir eso. Mi escuela primaria se llamaba Mariano Azuela. Y después, obviamente, me entró el nervio. Ya después que dije que sí, dije, pero yo qué sé de Mariano Azuela, ¿con qué autoridad voy a hablar de Mariano Azuela? Pues eso, que mi escuela primaria llevaba su nombre.
Esa es la autoridad que me hace poder estar aquí hoy con cierta seguridad en mi persona. Mariano Ossuela, al igual que otros célebres autores mexicanos como Manuel Altamirano o Ramón López Velarde, pertenecen a un grupo de escritores que todos mencionan, especialmente en México. Son escritores que todos mencionamos, pero la verdad es que poca gente los lee. Y la razón de esto, y es mi opinión muy, muy, muy personal, es que lamentablemente se han convertido en un recurso que tenemos que llamar patriotero y nada más, ¿no? Los identificamos con la patria, los identificamos con la literatura mexicana y se han vuelto famosos de nombre, pero la verdad es que son poco leídos, lamentablemente. Una vez superado mi nerviosismo y el síndrome de impostor, mi siguiente cuestionamiento fue: ¿cómo se le rinde homenaje a un escritor? Porque escuchamos eso en todos lados. Vamos a rendir homenaje a Pablo Neruda, vamos a rendir homenaje a, no sé, a Mariano Ossuela. Y creo que es una pregunta interesante. ¿Cómo se hace? Y pensé, si fuera político, le pondría su nombre a una calle o a una escuela, develaría una placa o una estatua conmemorativa, publicaría una de esas ediciones lujosísimas que que como son muy, muy caras, el pueblo nunca puede pagar y que al final terminan convirtiéndose en esos regalos que diputados y senadores dan en ocasiones especiales y navidades a fin de año. A mí me han regalado de esas por fortuna, pero la verdad es que el público en general no las puede comprar. Pero bueno, yo soy un ciudadano más, uno de los de abajo, y pensé, ¿qué se hace entonces? ¿Qué hace un ciudadano de a pie para hacer un homenaje a Mariano Ossuela? Mi conclusión como mexicano, escritor, promotor de lectura, pero sobre todo como lector, fue que la mejor manera de rendir homenaje a un escritor es conocerlo, entenderlo, leerlo, apropiárselo y compartirlo. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tratar de ir por estas etapas, una a una, para hacer esto que se me ocurrió, que es la mejor forma en la que podemos hacer nosotros, ciudadanos, lectores, un homenaje a Mariano Ossuela. Gracias. Conocerlo. Vamos a comenzar por conocerlo un poco. Mariano Ossuela nació en Lagos de Moreno, Jalisco, el 1 de enero de 1873. Y para los que conocen México habrán de saber que para muchos no hay estado más mexicano que Jalisco. Así que Mariano Ossuela además tuvo la suerte de nacer en el estado de Jalisco. Fue un médico y escritor mexicano, obviamente, y es considerado junto con Martín Luis Guzmán el principal exponente literario de la Revolución Mexicana. Yo, porque me encanta descubrir literatura femenina, incluiría también a la escritora Nelly Campobello, que ojalá algún día podamos hablar de ella. Es un caso muy, muy especial. Durante su juventud, Ossuela vivió en una pequeña granja, hizo estudios de médico cirujano en Guadalajara, que concluyó en 1898. Al año siguiente se casó con Carmen Rivera Torre, con quien tuvo 5 hijos y 5 hijas. Se inició en la escritura en el año 1896 y su primera novela fue María Luisa, publicada en 1907, que relata los amores de un estudiante de medicina en Guadalajara. Así que tenía información de primera mano. Ossuela fue designado jefe político de Lagos de Moreno y posteriormente director de educación en Jalisco. Tras la caída de Madero, uno de los personajes de la revolución, Ossuela se incorporó a las fuerzas revolucionarias de Julián Medina como médico militar. Cuando las fuerzas carrancistas vencieron a Villa y Zapata, perdón con todos estos nombres, todos son personajes de la revolución, Ossuela se exilió a El Paso, Texas,
y allí escribió la novela Los de Abajo, una novela publicada en fascículos entre octubre y diciembre de 1915 en el periodo El Paso del Norte, y en forma de libro en 1916, ya cuando había regresado a México. Sin embargo, el éxito, no el exilio, estaba en exilio antes, pero el éxito de esta obra le llegó hasta 1925, estamos hablando 10 años después, y cuando ya había terminado la Revolución. Cuando la novela fue publicada a modo de folletín en el periódico El Universal Ilustrado. Todo esto lo que nos dice es que Azuela estaba escribiendo sobre la Revolución, un poco desfasado ya, y que la novela en realidad empezó a tener éxito incluso cuando la Revolución ya había terminado. Otros logros de Azuela es que fue de los miembros fundadores del Seminario de Cultura Mexicana y miembro fundador del Colegio Nacional, de quien nuestro amigo Juan Villoro, que estuvo aquí con nosotros también, forma parte del colegio ahora en la actualidad. Falleció en la Ciudad de México el 1 de marzo de 1952 y fue sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres. Solía ser la Rotonda de los Hombres Ilustres, pero ahora afortunadamente es llamada Rotonda de las Personas Ilustres. Mariano Azuela es un caso excepcional en el panorama de la literatura mexicana de la primera mitad del siglo pasado, ya que supo compaginar durante 25 años el ejercicio de la medicina con una dedicación igualmente intensa a la literatura, sin que ninguna restara profesionalidad o consideración a la otra, o le causara, al parecer, ningún conflicto ni ninguna frustración. Eso es importante porque siempre se ha hablado de esa dificultad de vivir de las letras, ¿sí? Que lo hablábamos ayer con Elisa también, y la preocupación de todos los que rodean a los escritores por qué va a ser de su vida si se dedican a escribir. Pero Mariano Azuela parece que lo llevó muy bien, muy profesional como médico y un escritor muy dedicado. Sin embargo, como ya mencioné antes, pues sí, tuvo puestos públicos, posiciones políticas, y en México al menos esto muchas veces implica que hay ciertos compromisos con el gobierno, con la gente que de alguna manera te ayudó a llegar a estos puestos. Sin embargo, Mariano Azuela fue siempre una persona muy íntegra, y lo vamos a ver cuando escribe Los de Abajo, que aún cuando él perteneció al movimiento revolucionario, no habla precisamente bien de la revolución. Entonces, él nunca sintió ninguna especie de compromiso, y esa es una de las características personales más destacables de Mariano Azuela, que es su insólita forma de fidelidad a sí mismo. Si él era fiel a alguien, era a él mismo. Podríamos decir que por muchos años Mariano Azuela fue considerado un escritor, entre comillas, aficionado. ¿Qué quiere decir esto? En sus propias palabras, en una entrevista que dio al Universal Ilustrado en 1925, Mariano Azuela dice: «Le juro que no soy literato, pero es necesario recurrir a la literatura para expresar lo que uno lleva adentro, bueno o malo». Y parece que se está disculpando, ¿no? Como le juro que no soy literato, no me dedico a escribir. Las primeras obras de Azuela fueron realizadas lejos de los ámbitos literarios. Y de hecho, cuando el éxito llegó a su vida en 1925, con el éxito de la novela de Los de Abajo, él ya tenía 55 años. Y ya había publicado 9 libros, pero es como si nadie supiera nada de él. O sea, había publicado todos estos libros, ya era un hombre mayor, pero el círculo literario no lo aceptaba muy bien, que digamos, porque, de nuevo, entre comillas, no era un escritor profesional. Pero quizá fueron todas estas circunstancias, el estar alejado del mundo literario, que le dio a él mucha libertad. Le dio libertad de explorar, le dio libertad de escribir, de no preocuparse, de no estar en los chismes del círculo literario, que la verdad es que puede ser bastante tóxico. Y bueno, entre las cosas que logró fue abandonar el estilo naturalista del siglo XIX,
que era lo que estaba en boga. Y se empezó a aventurar por estilos novelísticos más innovadores hasta cierto punto. Y que no habían sido utilizados por nadie más con anterioridad, ¿sí? Y es así, con todas estas innovaciones, todas estas cosas que él se atrevió a hacer, que vamos a verlas reflejadas en la novela de Los de Abajo. María del Mar Paul Arranz, una de las investigadoras y catedráticas que estudia Mariano Ossuela, dice que hoy en día, con la distancia que nos da el tiempo, no es nada exagerado afirmar que Mariano Ossuela sea el autor que más ha innovado la narrativa mexicana en las primeras décadas del siglo XX y cuyo rastro, muy pocas veces reconocido, ha alentado evoluciones posteriores. Su presencia, nos dice Luis Leal, otro estudioso de Mariano Ossuela, la intuimos en Agustín Yáñez, en Juan Rulfo y en Carlos Fuentes. Yo agregaría también a Jorge Ibargüengoitia, y la verdad es que quizá no tendríamos el trabajo de estos grandes narradores hispanoamericanos si no fuera por la herencia de Mariano Ossuela, a pesar de que los críticos de la época encontraban muchos defectos en su escritura. Pero, como vemos ahora, es gran parte de la herencia nacional e hispanoamericana. Ossuela es el escritor que mejor ha dado cuenta del proceso de la evolución de las letras mexicanas en la primera mitad del siglo XX. Y aparte de haber creado una novela ya clásica en la literatura, tuvo además el mérito de ser el primero en utilizar las más modernas técnicas de la narración europea. Sin embargo, como dice María del Mar Paul, es hora de reconocer que los narradores mexicanos modernos no solo son deudores de Europa, no solo de Faulkner o Joyce, sino de Ossuela también, sin ir más lejos. Ossuela fue un escritor comprometido que no tuvo empacho en llamar a las cosas por su nombre. Describió la debacle moral de México y utilizó para ello el lenguaje coloquial del pueblo. Y logró escribir con precisión y contundencia. Cito: soy, y lo he reconocido, siempre un novelista popular, y lo que escribo es para el pueblo y no para los literatos. Por lo que más me interesa al componer un libro es que sea leído lo más posible. Ossuela, más que un escritor que escribe sobre la revolución, honestamente debería ser considerado como un escritor revolucionario para su época. Entenderlo. ¿Por qué es importante Mariano Ossuela? Al dividir su producción novelística por etapas, se constata con la publicación de María Luisa, su primera novela, en 1907, e inclusive dentro de Mala Hierba, de 1909, una tendencia que combina el costumbrismo y el naturalismo heredados del siglo XIX. Hay una segunda etapa que es un poco de transición, compuesta por Los fracasados y Sin amor, de 1908 y 1912, para llegar de lleno al periodo narrativo de la Revolución, por el que es más famoso, comprendido por las novelas cortas Andrés Pérez, Maderista, una de las favoritas de Juan Villoro, lo hablamos en estos días, Los caciques, Las moscas y Domitilo quiere ser diputado, a las que desde luego se suman Los de Abajo. Y aquí hay una gran variedad de estilos. Por ejemplo, Domitilo quiere ser diputado y Andrés Pérez Maderista son novelas con un toque irónico increíble, y la verdad es que son muy divertidas, muy dolorosas por todo lo que se dice, pero siempre hay un sentido del humor que se disfruta mucho. Después vendrá una etapa que el mismo Ossuela caracterizó como experimental, en la que echa mano de herramientas vanguardistas como la fractura del tiempo, el cruce de planos narrativos y la introspección psicológica de personajes caracterizados dentro de un entorno urbano. Todo a ello aún en la serie de novelas cortas La Malhora, La Luciérnaga y El Desquite, escritas entre 1923 y 1925. En las etapas posteriores habrá de combinar varias de estas tendencias, es decir, narraciones tanto urbanas como campiranas, hasta llegar incluso a incursionar en el relato biográfico, y también volverá a la novela larga. Yo creo que todo esto es muy importante porque para muchos
yo me incluyo en este grupo, cuando escuchamos a veces sobre ciertos escritores que han sido consagrados en la literatura mexicana, hispanoamericana o del mundo, pensamos que son escritores anticuados, ¿no? Un poco pasados de moda, pero vemos con Mariano Zuela que la verdad es que a él le gustaba experimentar. La profesora Angélica Peregrina cree que Mariano Zuela durante su larga vida, vivió 89 años, y su extensa obra, porque escribió 23 novelas, el autor va siguiendo el curso de la historia de México, el Porfiriato y la caída del Porfiriato, la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera, el Cardenismo y la época de Ávila Camacho, por mencionar algunos de los momentos más importantes de la historia de México. De todas estas experiencias vividas por Azuela y sobre todo por su capacidad literaria para dar cuenta de ellas y para transformarlas en una narrativa espontánea y sencilla, quizá herencia del naturalismo, surge una narrativa que retrata la realidad cambiante de la época y que vivió el propio Azuela. Por ejemplo, dos de los personajes principales de Los de Abajo, Demetrio Macías y el doctor Luis Cervantes, representan dos formas muy contrastadas de vivir la lucha de la revolución. Cuando Luis Cervantes es capturado por los revolucionarios, spoiler, es llevado ante Demetrio Macías para decirle que él no es un enemigo, que él comparte los ideales de los levantados. Y les voy a leer un fragmento muy breve. Me llamo Luis Cervantes, soy estudiante de medicina y periodista. Por haber dicho algo en favor de los revolucionarios me persiguieron, me atraparon y me fui a dar a un cuartel. La relación que de su aventura siguió detallando en tono declamatorio causó gran hilaridad a Pancracio y al Manteca. Yo he procurado hacerme entender, convencerlos de que soy un verdadero correligionario. ¿Corre qué?, inquirió Demetrio tendiendo una oreja. Correligionario, mi jefe. Es decir, que persigo los mismos ideales y defiendo la misma causa que ustedes defienden. Demetrio sonrió. Pues, ¿cuál causa defendemos nosotros? Nadie sabía. En la época de la Revolución había tanta confusión que a veces ya no se sabía por qué ideales estaban luchando. En una sola línea, Azuela hace una reflexión muy crítica que, aunque tiene un tono de ironía, no deja de ser muy, muy dolorosa por ser tan verdadera. Azuela mostró ser un observador crítico y en ocasiones mordaz del México de aquellos años y un novelista diestro en la creación de personajes, en el registro de escenarios y lenguajes característicos, y Los de Abajo es sin duda su novela magistral. Como bien lo aseveró José Luis Martínez, es una obra maestra por la rara conjunción de sobriedad e intensidad, así como por la fuerza de sus personajes. Bueno, y hasta aquí la parte más teórica, porque es importante tener todo este contexto y entender realmente por qué es importante este escritor. Pero yo siento que tenemos que leerlo, ¿sí? Creo que es algo importante que tenemos que hacer. Al decir de Luis Leal, el mayor especialista de su obra, cuando se habla de Mariano Zuela, se piensa solamente en sus novelas y sobre todo en su obra maestra Los de Abajo. Sin embargo, en sus primeros cuentos de corte naturalista, que aparecieron desde el año de 1896 bajo el título de Impresiones de un estudiante, comenzó a explorar temas que escribiría en sus novelas después. Y a lo largo de su vida siguió publicando esos relatos cortos que la verdad es que merecen ser conocidos y apreciados. Y como estamos en Atenas, como estamos en Grecia, encontré un cuento breve que se llama Petro. Un cuento que quedó inédito y que cuenta la historia de este mozo de hotel que a su vez narra una aventura revolucionaria. Y esta aventura es el hecho de cómo ganó y perdió una fortuna en bueyes. ¿Vale? Entonces pónganse cómodos, es la hora del cuentacuentos y les voy a leer este cuento que se llama Petro. Petro, una toalla. Petro, mi almuerzo. Petro, una silla. En cada puerta entreabierta asoma una cabeza enmarañada, unos ojos en lumbre y medio busto
a medio vestir. Y yo también. Petro, mi traje. La patrona dice, Petro es un tesoro en los tiempos que corren, porque, bueno, rezonga siempre, pero hace siempre lo que usted le mande. Mal y tarde, digo yo. La patrona contrasta con su plácida sonrisa, su cuerpo mórbido y sus maneras amables, con la silueta brusca y el gesto agresivo de Petro. Petro es nuestro y solo nuestro. Digamos, una aguafuerte de Ruelas. Pero la patrona fue arrancada en Europa de alguna tela de Rubens. Pero los camioneros no entienden de esas minucias y están contentos. Para la patrona, los piropos, y para Petro, los regaños por las deficiencias del servicio. Y de esa injusticia, Petro es consciente, pero su instinto de conservación lo salva. Refunfuña y no suelta la escoba, como si tuviera mucha prisa de acabar. A la segunda llamada, refunfuña y levanta los ojos para dejar de barrer por fin a la última. Sin sus gruñidos de perro viejo, sin la maraña de sus cabellos grises y lanudos, sin su frente pequeña y plegada de borriquito de año y sin sus ojos porcinos de agresivas y ariscas pestañas, Petro dejaría de ser Petro. ¿Petro de Petrus, piedra? No, Petro de Petronilo y ya. Amputación inocente por economía y comodidad. Este es hotel de choferes y cobradores de la línea camionera foránea. Y los choferes suelen ser gente inocua cuando no tienen las manos puestas sobre el volante. Por lo tanto, le llaman Petro, sin malévola intención. Responde siempre sin abrir la boca. Así es como reclina la escoba contra la pared, lleva la toalla a un cuarto, carga una silla y la mete en otro, pone cubiertos en la mesa del comedor y me trae mi traje planchado, con los 25 centavos del vuelto. Guárdatelos, Petro. 25 centavos. Me mira, estupefacto, y me fija sin comprender. Pero cuando comprende que ya es mío, y solo por una peseta, reacciona. Por tanto, me hace mucha gracia de su sonrisa de zorrillo a través de las ralas cerdas blancas que guarecen su labio leporino mal suturado y de cicatriz aporcelanada y amarillosa. Petro, trabajas mucho. Me mira con desconfianza. Toma de nuevo la escoba, pero no se resuelve a barrer. Me mira otras 2 veces con zozobra y se decide. Yo fui rico, confidencial, cojitranco, picado de viruelas y un poco sordo por añadidura, viste blusa de percal floreado en amarillo y color de rosa, pantalones raídos de mezclilla, de un azul deslavado, de tan lavado, sus guaraches chapotean por las baldosas de los corredores. Yo fui rico. Tú fuiste rico y la revolución te arruinó. Eso se te ve, se te siente, se te huele. Palabra que sí. Sorprendida, una fámula que pasa me advierte, haciendo girar su índice en torno de una oreja, de que Petro está ido de la cabeza. Debe ser algo extraordinario que un pasajero se ponga a charlar con Petro. Mi padre tenía una yunta de bueyes que de puro gordos hacían visos. Petro, una jarra de agua. El del 6, que se obstina a no lavarse la cara con el agua que dejó su antecesor chofer, de un color que no da lugar a dudas. Refunfuñando, me deja y vuelve refunfuñando. Pero, sorprendido de encontrarme todavía esperándolo, corresponde a mi buena voluntad con el relato íntegro de sus lloradas riquezas y deja resueltamente la escoba. Y yo tenía 2 novillos de 4 años, a medio amansar apenas cuando nos dio la espalda la suerte. Pues, ¿cuántos años tienes, Petro? Cuando vinieron los de Madero, todavía no me pintaba el bozo. Fueron los primeros que arrearon con nuestras bestias. Una yegua canela que no daba por 15 pesos y una potranquita, con perdón de usted, que ni en el libro de la Valle. Bueno, pero en eso no paró todo, ¿no? Con decirle
que hasta con los sudaderos cargaron. Nueva llamada y nueva interrupción que aprovecho hábilmente para meterme en mi cuarto, dispuesto a cambiarme de ropa. ¡Petro! ¡Petro! Los gritos salen de todos lados, porque Petro es recamarera, mesero, mandadero, bolero y, como quien dice, el alma de la fiesta. La patrona descansa en él y los choferes están contentos. Entró pues en mi cuarto, se cruzó de brazos, decidido a una mañana de asueto, y me dijo: vinieron después los carrancistas. Y te carranciaron, Petro. Con decirle que todo el maíz que teníamos para comer en el año, se lo echaron a sus caballos. Ay, Petro, pues mala suerte, pero me parece que estás haciendo falta por allá afuera, ¿no? Levantó los hombros como majestad desdeñosa, para quien vale muy poco esta pobre humanidad. Espéreme, que apenas voy comenzando. ¿Y yo qué te hacía mudo, Petro? De nuevo me enseñó sus dientes largos y amarillos en una sonrisa satisfecha. Pues ahí tiene usted, no más que los carrancistas iban ya de huida y nosotros estábamos cantando unas alabanzas para darle gracias a Dios, cuando va llegando mi padrino Nepomuceno y me dice: Petro, los carrancistas están saliendo por un lado y ya los villistas vienen por otro. Qué engañado vive el hombre. No se apure, padrino, que yo nomás encuentro la yunta y va a ver, el señor Villa no es tirano con los pobres. Y al otro día volvió: ahijado, ahí van ya los villistas y cargaron con tus bueyes. Síguelos y ruégales a ver si te vale. Madre, écheme su merced unas gorditas, que voy a seguir mis bueyes. Ya sus condenados se los llevaron. ¿Quién quita y tengan compasión de un pobre, no? Y se había metido el sol, y una cerrazón me hizo arremandarme por mi cobija. Los relámpagos me sirvieron mucho, mientras no se vino encima el aguacero para no perder la derecera. Pero pues que comienza a llover, señor, y que la noche se pone como boca de lobo, y aquí me doy un resbalón, y allá me caigo en un charco donde por poco se me desconchinfla una pata. Pues allá doy con todo mi cuerpo contra unos nopales que me pusieron chinito de espinas. Y eso fue llover y llover y caminar, ya sin saber por dónde. Cuando el agua se quitó, estaba amaneciendo y vi una alumbrada en un altonazo. En el nombre sea de Dios, a ver si siquiera me seco estos trapos. Bien dicen que no hay un loco que coma lumbre. ¿Quién vive? ¡Viva Villa! ¡Qué gente buena de trabajo! Así mero vine a dar sin saber cómo ni cuándo con los que yo venía siguiendo. ¿Qué busca, pues? ¿Cómo se llama? Yo soy Petro, del rancho de las Barranquitas, y vengo buscando unos bueyes que anoche se me extraviaron. Uno soltó la carcajada y otro me dijo que estaba muy ñengo para poder con mis animales. Yo quiero hablar con el señor Villa, que no es ingrato con los pobres. Y otra vez la carcajada. Búscalo, y si te lo hallas, me lo saludas. No sean tiranos, señores, devuélvanme mis animales. Entonces, un capitán barbicerrado que no tenía cara de malo me llamó. Ven por ellos, muchacho. Y me enseñó los cueros amontonados y el cuarto de carne que les había sobrado, pendiente de las ramas de un mezquite. Palabra de Dios, que les lloré a mis animalitos. No te apures, me dijo el oficial compadecido, que dentro de un rato vamos a salir y más adelante mi general Villa te responderá y te repondrá tu yunta de lo más escogido de nuestras reses. Mientras, ve a calentarte en esa luminaria, que vienes empapado y estás temblando de frío. Y con esa esperanza me fui con ellos. Muy bien, Petro, eres hombre de carácter, te felicito. Y ahora me vas a dejar porque me voy a cambiar de ropa. Está bueno, me respondió, sin inmutarse. Puede cambiarse, que yo en nada le estorbo, porque no le he contado todavía cómo acabaron las cosas. Sí, ya entiendo. No te devolvieron tus bueyes y tuviste que volverte a tu casa como saliste. Imposible, pero al fin yo tenía la culpa. Por otra parte, había sido muy cruel porque le había quitado la dicha de contarme toda la historia.
Voy por mi cajita para darle grasa a sus zapatos. Aquí está en el zaguán, no me tardo. Pues como le iba contando usted, llegamos a la hacienda de Guaracha ya con el sol alto, negreaban las vacas y los bueyes en los corrales, pero no había quedado ni un alma, ni caporales, ni vaqueros, ni ordeñadores. Hasta dejaron una vaca pialada y un bote de leche recién ordeñadas a medias. Pero como la tropa seguía más adelante, yo me di a buscar al señor Villa. Mi general Villa está en Torreón, muchacho, nomás a 500 kilómetros de donde andamos. Corre pues a seguirlo. Entonces me reconoció el capitán y me dijo: tú eres el que viene siguiendo tus bueyes. No te apures, hijo. Aquí tienes de dónde escoger y darte gusto. Ellos siguieron su camino y yo me quedé con la boca abierta. Me daban todos los bueyes. La hacienda de Guaracha era mía. Muchas gracias. Arrendé pa' mi casa, comiéndome las gorditas, que ya de mojadas hasta se me habían hecho pinole. Petro, ¿dónde te metes con 1000 demonios? Petro, que te están llamando. Nada, ni la patrona misma logró alterarlo. Muy bien retirado el trapo, pasaba zumbando, dejando mis zapatos como un espejo. Suspiró, hizo un breve silencio y luego con voz ahora desalentada y opaca, agregó: después vino Chávez García, y como ya no tuvo que quitarme, mandó que me encueraran y me dieran una paliza para que hiciera memorias de él por todos los días de mi vida. Es lo que uno se saca por ser rico, Petro. Tú eras rico y la revolución se hizo en beneficio de los pobres. La culpa fue tuya. Me miró con ojos de idiota, sin comprender ni una palabra. Y aquí me tiene de gato cojo, manco, viejo y pobre, esperando el asilo o el hospital. ¿A dónde ir a dar con mis huesos? No te desconsueles, Petro, que ahora de pobre eres más rico que antes. Ya no echas los bofes con la canasta a la espalda, ni rajas la tierra con el arado quemándote en el sol. Ya no te mojas y la ropa se te seca en el cuerpo. Haces un buen almuerzo, tomas tu consomé al mediodía y de vez en cuando hasta tu cervecita. No pasas las noches a la intemperie, tienes buen abrigo y duermes tus noches cabales. Convéncete de que de pobre eres hoy más rico de lo que ayer fuiste de rico. Levantó su pequeña frente de burrito plegada en acordeón, brillaron sus ojos como estrellas y una sonrisa de triunfo despuntó en sus labios gruesos y burdos. ¿A que no? ¿A que antes nadie me decía: Petro, una silla, Petro, una jarra de agua, Petro, mi desayuno? Gracias. Vamos a la última parte, quizá la más importante. Apropiarse al escritor. Lo mejor que puede sucederle a un escritor es que los lectores se lo apropien. Esas formas de apropiación van desde la memorización hasta la adaptación. Mi madre se sabía de memoria algunas de las redondillas de Sor Juana o El verde que te quiero verde de Federico García Lorca. Y la cultura popular ha convertido la literatura en canciones, grafitis o incluso en memes. Yo a Mariano Zuela me lo apropié desde niño porque fui a su escuela, porque todos los lunes hacía el juramento a la bandera frente a su busto de bronce. Porque a diferencia de otros niños que iban a otras escuelas, yo sabía que Mariano Zuela era escritor y que había escrito una novela sobre la revolución que se llamaba Los de Abajo. Y por razones que les contaré ahora, por mucho tiempo pensé que ese libro hablaba de los niños de mi escuela y que por ser Mariano Zuela el autor, ese era el nombre que llevaba la escuela. Como muchas escuelas primarias en México, la escuela Mariano Zuela tenía 2 turnos. Por la mañana era una escuela humilde y por la tarde era una muy pobre. De niño, jamás me cuestioné el por qué las escuelas debían de tener 2 turnos. Jamás conocí escuelas en otros lugares donde no fuera así. Y por otro lado, para mí, la razón era muy clara. Las escuelas tienen 2 turnos porque por la mañana van los niños ricos y por la tarde van los pobres. Así funciona el mundo.
En las colonias ricas viven los ricos y en las colonias pobres viven los pobres. Y los que no somos ricos ni pobres, vivíamos todos en mi colonia. En mi escuela, o al menos en mi clase, tener un horario distinto permitía a los niños ayudar a los adultos por la mañana. Yo ayudaba en mi casa, mucho, a tender las camas, a barrer y lavar los platos. Por lo que, según yo, cumplía mi tarea. Hasta que después conocí las responsabilidades de algunos de mis compañeros. La Escuela Mariano Oszuela se construyó para cubrir las necesidades educativas de uno de esos proyectos de vivienda construidos a finales de los años 60, una zona no del todo desarrollada, pero que era señal del progreso y bienestar del país, al menos en los discursos. Al frente estaba el parque de béisbol La Junta y la unidad deportiva Benito Juárez. A un costado, las casas de la residencial Viveros y el parque del mismo nombre. Todos proyectos en los que los más recientes gobiernos habían invertido grandes cantidades de su presupuesto. Eran, y siguen siendo, áreas emblemáticas para la ciudad. Nuevo Laredo se llama. Pero en contraste, a unos cuantos metros, suficientes para no salir en las fotografías, estaban el monte, las casas más pobres y las ladrilleras. En el monte vivían las culebras y todos los bichos que pican, y en las casas pobres mis compañeros de clase, cuyos padres trabajaban en las ladrilleras. El primer y segundo grado lo hice en una escuela más cerca de mi casa, pero como mi madre era madre soltera y trabajaba todo el día, decidieron que lo mejor era que asistiera a la escuela donde trabajaba mi tía como maestra. Y así fue como llegué a la Mariano. Mis excompañeros de la escuela, Antonio Moreno González, que nadie sabe quién fue, pero que seguramente no fue escritor porque si no, lo recordaríamos, se burlaban de mí porque decían que me iba a llenar de piojos y con los niños de la ladrillera y que ya no iba a comer taquitos de papa con chorizo, que nada más iba a comer tacos de frijoles. Las dos cosas me preocupaban mucho, pero ninguna fue verdad. Jamás tuve piojos, al menos no de la escuela, y comíamos unos taquitos deliciosos en el recreo porque los padres de Toñita, la niña rica del salón, eran dueños de una carnicería. El primer escritor que conocí fue Mariano Oszuela. Obviamente no leí su libro porque por muchos años pensé que solo había escrito uno y también porque pensé que era para gente grande. Pero sabía que dicho libro se llamaba Los de Abajo y que era importante. ¿Cómo no iba a ser importante si por ese libro se había vuelto famoso y hasta le habían puesto su nombre a mi escuela? Los de Abajo eran todos esos hombres y mujeres que aparecían en color sepia en las fotografías de los libros de historia y a todo color en las estampas escolares y decorados festivos del aniversario de la Revolución. Eran esos hombres y mujeres que se trepaban a los trenes y cargaban carabinas 30-30, los villistas, las adelitas, los bigotones ensombrerados, a los que les gustaba tomar pulque y cantar corridos. Pero como sabía que había 3 clases, alta, baja y media, yo pensaba que los de abajo se refería en general a los pobres. Y los niños de la escuela Mariano Oszuela, turno vespertino, eran pobres. Así que el libro era sobre nosotros. Yo me incluía en la bola, no solo porque fuéramos amigos, pero porque jamás sentí que no perteneciera. En mi cabeza, los signos de mi pobreza eran no tener aire acondicionado en mi casa, ni coche, y jamás haber ido a Disneyland. Ahora, la verdad, me aterra mi error. Pero más que ignorancia de mi privilegio, lo juro que era pura inocencia. Así que los niños de la Mariano éramos de los de abajo, los hijos de los que trabajaban en las casas y negocios de los de arriba, los hijos de aquellos que son la base de la sociedad y sostienen el país, los hijos de los que a veces nadie ve porque todos miran para arriba. Y lo vivíamos sin pena, porque ser pobre significa vivir en el presente, en un mundo tangible, uno que cala en el cuerpo y huele a polvo y el sudor de la tarde. Ser de los de abajo era lo que había. Algunos nacen ricos y otros nacen pobres y ya está. Por eso no me gustan esas traducciones del título, con todo respeto, de la novela, que toman una acepción más bien negativa, como Los Condenados. En griego la traducción es
y Katadikasmeni, o los desamparados, los desvalidos, los perdedores, de las traducciones en inglés, que es The Underdogs. Mi madre, que al igual que muchos de mis compañeros, sí vivió una infancia muy pobre, solía usar muchas variantes de la siguiente frase: seremos pobres, pero Seremos pobres, pero honrados. Seremos pobres, pero limpios. Seremos pobres, pero decentes, etc. Así que para mí, ser de los de abajo jamás fue algo negativo. Mis compañeros no eran menos por eso. Hay personas ricas a las que no recuerdo. Ricos que se hicieron ricos gracias a la revolución o al partido de la revolución. Pero a mis compañeros de la Mariano Oszuela jamás los he olvidado. Jaime tenía la piel apiñonada y los ojos aceitunas. Ayudaba a su abuela por la mañana a recoger desperdicios de comida para alimentar a los marranos. A veces venía a la vecindad donde yo vivía. Tenía una camiseta roja de los Pitufos que se ponía seguido y que a veces olía muy mal, pues se impregnaba del olor de su trabajo. Siempre lo recuerdo con esa camiseta y dormitando sobre el pupitre. Ahora entiendo que siempre debía estar cansado. Chuy y Lupe eran los más bajitos de la clase, pero no por eso menos valientes. Hablábamos mucho porque en estatura yo era el tercero. Durante los honores nos tocaba estar juntos en la fila. Lupe tenía los ojos verdes y el pelo rubio. Chuy era muy moreno y además de bajito era muy delgado. Sus brazos eran como varitas de un árbol muy joven. Tenía una sonrisa que le iluminaba el rostro. Siempre que pienso en él, sonríe, con los ojos bien abiertos y enseñando los dientes. La madre de Liliana trabajaba en una cantina que visitaban los padres de los otros. Así que por respeto a la privacidad de todos y para evitarnos problemas, nadie hablaba del tema. Pero era una especie de escándalo callado. Catalán y Héctor eran los más grandes de la clase. No solo tenían cuerpos más desarrollados, pero creo que debían haber tenido un par de años más que nosotros. Jamás preguntamos nada. Eran los jefes del salón. Obviamente nadie se quería meter con ellos. Corría el rumor de que ya habían estado en la correccional para menores varias veces. Mi tía asignó a Catalán como mi guardaespaldas. Si le pasa algo, tú eres el responsable, le dijo. Así que caminaba con él regreso a mi casa. Recuerdo que una vez el dueño de la tienda, me dijo: ¿por qué te juntas con ese vago? Es mi amigo, le dije. El Cata dejó la escuela un tiempo después. Lo veía de vez en cuando esnifeando Resistol 5000 en las esquinas. Nunca le tuve miedo, más bien sentía un hueco en la panza cuando no me reconocía o simplemente prefería no saludarme, porque yo era el sobrino de la maestra y los maestros eran parte de la gente que lo había juzgado y lo había abandonado. Ellos fueron mis amigos de la infancia. A veces me duele y me da mucho miedo pensar qué habrá sido de sus vidas, si las circunstancias les dieron la oportunidad de un futuro. Por fortuna, durante los años de nuestra infancia, el país fue uno menos violento. Igual de cruel e injusto, pero menos violento. Quisiera creer que alguno rompió ese círculo de desigualdad y de pobreza que ha marcado a tantísimas generaciones. Pero la verdad es que ni la revolución, ni las políticas, ni las buenas intenciones han transformado el país para los de abajo. Esos que son los que pelean las revoluciones y sufren las políticas y buenas intenciones de los de arriba. Muchas gracias. Y la última parte, que es la parte de compartirlo, pues va a ser tarea para todos nosotros, ¿sí? Yo ya les he compartido un poco de la biografía, de por qué es un escritor tan importante. Les he leído este cuento y el texto que me ha inspirado a escribir y que, como digo, es mi forma de apropiármelo. Y honestamente creo que es el mejor homenaje que podemos hacer a los escritores. Mañana hay, por ejemplo, un homenaje a Pablo Neruda, que es un concierto, y esa es la forma en que debemos de vivir la literatura. No la única, pero una de las formas que más disfrutamos. Y el último paso, que es compartirlo,
va a ser tarea de todos, que lo leamos y que digamos, mira, he descubierto o redescubrí a este escritor, te lo recomiendo, creo que lo puedes disfrutar, ¿sí? Y ya está, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Tenemos 3 minutos porque hay que correr a las 7 hay un acto arriba al evento. Que Daniel Morcis siempre presenta su libro. Que no hay que perdérselo, sí. Eso es. Sí. Entonces, bueno, pero 3 minutos, 3. Yo corro también. Venga, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí. Yo una vez vi una película que decía, una película mexicana, pero de pequeña, y era Los de Abajo. ¿Tiene que haber alguna inspiración o algo con este autor? Sí, es la película que más importante que se ha hecho, sino que la única. Mariano Solano estaría muy contento con esa adaptación. La adaptación la hizo otro escritor mexicano, Javier Villaurrutia. La música es maravillosa, la cinematografía también, pero tuvieron que cortar mucho la historia. Captura el espíritu de la novela, pero yo leería la novela. Como siempre, pero bueno, es que es raro cuando la película es mejor, sí. ¿Tenías otra pregunta? Otra pregunta, sí. Sí. Yo la verdad no lo conocía, tampoco creo que estoy dentro del grupo que no lo conocía a este autor. Mencionó ahora que usted lo utilizó en base a su literatura también. Bueno, por ejemplo, este texto que escribí es totalmente inspirado y todo el tono de esta charla es inspirado con Mariano Sola, que era siempre muy crítico de la realidad social del país, sí. Okay. Y la utilización de un narrador en tercera persona más que no quiere decir que no le da la voz a la persona de abajo, principalmente, porque está utilizando un narrador de tercera persona. Me da la idea de que entramos otra vez en la dicotomía de literatura por el arte o literatura más bien política, en este caso. Si lo tuviera que situar en alguno de los dos, yo tengo mi referencia de Buenos Aires, obviamente, Boedo, Florida, Borges, Roberto Arte. Si lo pudiera situar dentro de una cosa, diría que estaría dentro de lo que sería la literatura política, obviamente. Sí. En este caso. Mi pregunta es, ¿hay alguna obra, si esta no lo sé, es la que me gustaría leerlo, en donde el protagonista, la voz sea desde el protagonista, desde una persona de abajo, puede ser de una manera? Sí, bueno, en el cuento utiliza este narrador, obviamente, como decía, es parte de la experimentación que usaba después en las novelas. En los de abajo hay un narrador, pero los personajes van narrando la historia, o sea, los de abajo es completamente diferente del cuento en cuanto a la voz narrativa, pero tengo que recomendar encarecidamente a Nelly Campobello. Tiene esta colección de cuentos, textos muy breves, desde la voz de una niña, que el libro se llama Cartucho, de Nelly Campobello. La verdad, lo recomiendo muchísimo y es súper interesante porque es una voz femenina en una época que las mujeres escribían muy poco. Y creo que ese puede ir más en lo que tú describes. Yo creo que ¿Sí? escribían mucho, lo que pasa es que no se les daba relevancia. Sí. A veces incluso escribían y firmaban con los nombres de sus maridos. Sí. Ese tipo de cosas. Sí, perdón, Nelly Campobello no es un nombre, es un seudónimo, de hecho, como dices tú. Claro, Sí, claro. sí. Bueno, muchísimas gracias. Sí, ha sido estupendo, ha sido una maravilla. También Mil recuerdo gracias. a la gente que a lo mejor esté escuchando esto dentro de unos días o de unos meses, y a todos vosotros también, que todos estos encuentros se están grabando. Están disponibles, en la web del Festival Lea y también en la web del Instituto Cervantes, con lo cual si queréis enviárselo a amigos, a gente, darle un poco más de vida y de visibilidad, pues lo podemos hacer perfectamente. Sí. O sea que nos volveremos todos promotores de... promotores. Muchísimas Así gracias. es. Mil gracias. Corremos a escuchar a Daniel ahora. Gracias.